Tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida. A veces, y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida, conócela mientras la tengas. Los dioses esperan para deleitarse en ti. El corazón que ríe, de Charles Bukowski. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a su espacio favorito dentro de Usuario TV. Ya tú cliqueaste esta entrevista por cualquier motivo, porque viste la miniatura de YouTube, porque viste un clip rodando por Instagram, TikTok, Facebook, etc. Y por supuesto que sabes de qué vamos a tocar hoy acá en El Anfitrión. Esta entrevista, tengo que decirlo, doctor, me hace mucha ilusión. Digo que tiempo al tiempo porque desde inicios de esta temporada quería hacerla incluso como una de las primeras entrevistas. Y se está dando hoy, casi finalizando la temporada. El punto es que hoy por hoy estoy confirmando esta frase o este poema de Bukowski, uno de mis poetas favoritos. Y esta frase final, tu vida es tu vida, conócela mientras la tengas. Qué importante conocernos. Yo debo presentar a mi invitado con todos los honores que se merece, con un currículum de este color, pero lo vamos a resumir un poco para que sepan con quién tengo el placer y la oportunidad de hablar hoy acá en El Anfitrión de Usuario TV. Currículum masónico. Natural de Montalbán en el estado Carabobo, 26 de noviembre de 1956. Profesión médico neurocirujano. Profesor titular emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo. Iniciado en nuestros augustos misterios el 22 de septiembre de 2012 en la Logia Madre de Reintegración número 22, del que fue su primer aprendiz, compañero y maestro. Hecho convertido maestro en 2013, ocupó la secretaría. Por aquí siguiendo en los estudios escocistas de la masonería de la perfección iniciada en 2014. Recibió todos los grados capitulares en el Soberano Capítulo Rosacruz, Independencia y Unión número 12, Valle de Puerto Cabello. Ahora fíjense que me parece uno de los importantes a resaltar también, cerrando el escocismo, exaltado al grado 33 y último el 24 de julio del 2023. Dentro de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, participó en el primer seminario de secretarios realizados por el IPH Jorge Arturo Pardo Bacalao en 2013, y para usted de contar. Pero también hay un punto que no puedo dejar por alto, y es un punto muy importante dentro de esta entrevista. Estudio hebreo, arameo y cabalá desde el 2015. Activo en la Escuela de Cabalá del Dr. Mario Sabán, donde cursó diplomado y actualmente maestría desde el 2024 hasta el 2025, año en curso que estamos cerrando. Señoras y señores, yo soy Alilla Antonio Cipoletti y tengo el privilegio de ser el anfitrión del doctor Juan Carlos Jiménez. Doctor. Muchas gracias, Ali. Un placer estar aquí en tu espacio. Qué grato para mí, se lo tengo que confesar, leer este tipo de currículums, personas preparadas. A nosotros acá en el anfitrión nos gusta traer mentes preparadas y capacitadas para hablar de temas con base. Y tengo enfrente a una persona que lo puede hacer al pie de la letra. Quiero tomarme el atrevimiento, para dar inicio ya formalmente a esta entrevista, de agradecer a dos personas muy importantes que fueron parte de esto. Primero y principal, a mi queridísima Jim Bro, a la doctora Mariana, quien con toda la amabilidad del mundo me colocó en contacto con usted. Por eso le digo que se dio la entrevista de una manera quizás inesperada, pero acá estamos. Así que le mando un beso y un abrazo muy grande a ella, que le tengo mucho cariño, mucho respeto. Y a otra persona que no voy a nombrar en público, pero que influyó mucho en mi estudio o profundizar esto del tema que vamos a tocar
A continuación, esa persona sabe quién es sin necesidad de nombrarlo y gracias a esa persona, por primera vez escuché para profundizar, porque si tú le dices algo a un periodista, le va a generar curiosidad y va a empezar a indagar por sus propios medios. Y esa persona me dijo esto y cuando lo conocí o lo fui descubriendo poco a poco, me voló la cabeza, así de sencillo. Así que a esas dos personas les agradezco que estemos hoy acá realizando esta interacción. Doctor, agradecido por su tiempo, por su espacio, por su sapiencia. Y como lo digo siempre en este programa, vamos a arrancar por el principio. La masonería. Un tema para algunos álgidos, para otros un misterio, para otros algo discreto. ¿Qué es la masonería? Bueno, gracias por la invitación y de verdad que en la interacción que tuvimos cerca de la sede del gimnasio y de la sede, Así es. comentamos, ¿no? Y tuvimos muy larga conversa ese día acerca de la masonería y bueno, todo lo que se descubrió alrededor de la misma y de la curiosidad que tenías del tema. La masonería, como bien comentaste, es una fraternidad de crecimiento humano, es una escuela iniciática, pero no es secreta. Es más, de hecho, la masonería nunca ha sido secreta. Ha estado en fases de escondite porque la misma filosofía de la masonería la hace a veces peligrosa en el sentido de que lleva banderas de libertad absoluta de pensamiento, de los ideales masónicos fundamentales que son igualdad, libertad y fraternidad. Hacen mucho ruido en muchas sociedades y entonces nos movemos, por ejemplo, al origen de la masonería que se pierde en el tiempo. En realidad no hay una fecha exacta de fundación de la masonería o de los orígenes de la masonería. Formalmente fue establecida en 1717 cuando se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra, que era simplemente la unión de 3 logias que trabajaban en Londres en 1717. Asociada al solsticio de verano. Generalmente los masones usamos mucho fechas solsticiales y equinocciales, obedeciendo el ritmo de la naturaleza más que el término de los meses del año. Entonces tenemos mucha relación con el solsticio de verano y de invierno, con el equinoccio de otoño y de primavera, y eso marca mucho las fiestas y las fiestas generales de la humanidad. Siempre han girado en torno a las estaciones y no a un mes del año, porque los meses fueron simplemente parámetros que se establecieron para dividir el calendario en 12 meses y fue una cosa de practicidad. Pero en las sociedades primitivas el tiempo no existía como tal, sino que se establecían ciclos de crecimiento y decrecimiento de sol y de mayor luz y de menos luz. Fíjate que siempre el ser humano ha sido un individuo que ha creído en la luz, pero también ha creído en la oscuridad. Entonces sabía cuando el ambiente estaba oscuro, no era propicio, cuando el ambiente estaba luminoso y claro, era el más propicio. Y desde luego se establecían los criterios para la siembra, para la recolección, para el resguardo. Entonces se utilizaba la luz, se utilizaba la oscuridad y la humanidad giraba en torno de ciclos que son naturales, totalmente independientes del tiempo, sino que eran más bien como tiempos de todo un recorrido alrededor del Sol en un año. O sea, el tiempo que tardaba el Sol en darle la vuelta al planeta en un año era lo que determinaba realmente el término del tiempo. Entonces los masones, que eran en sus orígenes constructores, siempre han sido constructores, en un tiempo eran constructores de estructuras grandes, sobre todo antes de la Edad Media. En la Edad Media eran constructores de catedrales, eran albañiles. Se dice que los historiadores que remontan el origen mucho más antiguo, también hay mucho misterio y mucha mitificación en el origen de la masonería, cosa que muchos autores en la actualidad están demitificando, pues. La masonería operativa, que es la masonería del constructor, del albañil, realmente, que es la masonería
fundacional, eran constructores, de hecho eran sociedades de canteros en la Edad Media que le prestaban sus servicios a los grandes terratenientes en el siglo 8, 9, 10, que construían castillos, construían catedrales, todos los grandes patrones, los reyes, los autoridades religiosas de la Iglesia Católica en esa época eran los que pagaban y subvencionaban a los trabajos de los albañiles, de los masones. Y de allí el hecho de que se estratificó el trabajo masónico en grados, pues el maestro, que era el que más sabía en la construcción, era el que ocupaba el mayor grado. Estaban los aprendices, que eran los que recién comenzaban a aprender del oficio, y los compañeros, que eran los que ya estaban entrenándose para ser maestros. Entonces esos son los 3 grados iniciales de masonería. Durante toda la historia han sido 3 grados, pues: aprendiz, compañero y maestro. Y simplemente estratifican el nivel de aprendizaje que tú tienes de ciertas herramientas y ciertos instrumentos para tallar piedras, para tallar cosas irregulares, sin forma, volverlas piedras cúbicas, lindas y perfectas, que puedan construir una catedral o un castillo o un palacio. Y ese palacio es simplemente tu misma persona, pues. Es un aforismo de tu propia autoconstrucción. Se basó en la construcción de las catedrales para mimetizar el concepto de que estás construyéndote a ti mismo un templo perfecto, que es tu propia persona. Pues tu propia persona está construida en base a herramientas que tienes, que te dan para que construyas la perfección en base a tu iluminación, a tu sabiduría. Hablando de conocerse a sí mismo, durante los cafés que nos tomamos, hablando de masonería, nos llevó a un tema del cual también vamos a conversar, muy interesante, porque sé que le va a servir muchísimo a mucha gente que nos esté viendo a través del anfitrión. Y el conocerse a sí mismo, el autoconocimiento. Hay una escultura del hombre tallándose a sí mismo, y lo asocio con estas 3 frases que voy a traer a colación. La primera: conocerse a uno mismo es el comienzo de la sabiduría. Aristóteles. La segunda: la primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo. Platón. Y por último, Sócrates escribió en el templo de Apolo, Gnothi Sotón, espero haberlo pronunciado bien, que está en griego, que dice: conócete a ti mismo. Hablando de masonería, hablando de este misticismo, como mucha gente lo ve, llegamos también a un estudio llamado Kabbalah. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Y que también se encarga, ¿no?, de profundizar muchísimo lo que es conocerse a sí mismo. ¿Qué relación guardan la masonería y la Kabbalah? Es interesante. Primero, las 3 citas que diste de los 3 grandes filósofos griegos hablan precisamente del conocerse a sí mismo, del autoconocimiento, y de que esa es la base de la existencia humana, pues, el conocerse a uno mismo y saber el propósito de la vida y saber qué está haciendo uno en este plano físico. Es tal vez la gran pregunta que uno se hace ya cuando tiene raciocinio, cuando ya tiene sabiduría. La mayor cantidad de información que uno procesa es precisamente esa que toma uno de levantarse sobre hombros de gigantes para tener la sabiduría que tiene en la actualidad. Y la masonería, desde luego, se ha aprovechado del conocimiento desde los filósofos griegos antiguos, pasando por todas las escuelas místicas de la antigüedad, pues del zoroastrismo, de las escuelas místicas egipcias, asirias, caldeas, todo el misticismo de las principales religiones, o de las religiones de las que tenemos conocimiento, se basaron muchísimas ideas que se manejan en la masonería. Entre ellas el misticismo hebreo, el misticismo judío, toma muchos elementos de
de los sabios antiguos, de los sabios zoroastrianos, griegos, y los procesaron de modo tal de que su religión, bueno, en el origen del monoteísmo, de las religiones de un solo Dios, las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son religiones donde existe un solo Dios, y la existencia de ese solo Dios es muy importante y se toca mucho en masonería, porque nosotros en masonería no hablamos de religión. Nosotros huimos el tema de la religión porque la religión es una fragmentación de la realidad, pues. El hecho de que creamos en un espíritu creador, en un origen, en un gran arquitecto del universo, como le decimos nosotros en la orden, te rememora, pues, el hecho de que existe una energía creadora superior, un origen, y que ese origen, por su propia voluntad, nos puso acá. En realidad somos como la muestra o el testigo de que somos su presencia acá en este plano. Somos como la prueba de su existencia. Nosotros somos la prueba de la existencia del Creador. Y entonces eso es un principio que en misticismo hebreo se maneja muchísimo. Cuando estás estudiando el origen del alma o el origen del universo, el origen de la creación, esa pregunta, porque en realidad todos funcionamos en base a preguntas. Les comenté que en realidad el crecimiento era preguntar, no responder. No responder. Que la pregunta era la que hacía la magia. La respuesta es simplemente el resultado de la magia. O sea, la magia al final te da, la respuesta da el resultado de la magia, pero lo mágico es hacer la pregunta. Ahí está la asociación entre masonería y Kabbalah. Kabbalah es el misticismo judío. Es el nombre que se le ha dado a la capacidad o a la ciencia del recibir. En realidad la palabra Kabbalah viene del hebreo lekabel, que traduce recibir, más bien saber recibir. ¿Saber recibir qué? Saber recibir información, saber recibir luz, saber recibir sabiduría. Entonces, al saber recibirla, como te había comentado, era que al saber recibir y llenarte de la sabiduría, lo que tienes que hacer es devolver esa sabiduría de nuevo al origen para que se interactúe y te pueda llegar más sabiduría. El hecho de lo que hablamos de la vasija y la luz que llena la vasija y la vasija que se vacía para que pueda recibir más luz. O sea, es esa interacción entre llenado y vaciado. Llenado y vaciado es lo que fundamentalmente nos mueve en el mundo. Nosotros nos movemos por esas dos, por expansión y por restricción. Por expansión, por llenado, y por recepción, por este fenómeno de expansión-restricción. Que ahí hablaríamos de dualidad, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué es la dualidad para los que nos están viendo? Bueno, la dualidad es la porción divina que hace que tú racionalices la realidad. En realidad es el primer paso que el Creador nos puso para que podamos diferenciar entre una cosa y otra, en el hecho de ya no creer en que todo está unificado. Fíjate que venimos de una energía unificada, pero esa energía unificada se dualiza precisamente para hacernos creer de que ya no somos uno. Entonces, al no ser unos, el trabajo es volver a unir lo dividido para volverse uno otra vez. Entonces, la racionalización es lo que nosotros llamamos en Kabbalah Binah, pues la inteligencia racional. Y esa inteligencia racional es como la mamá, la madre de todas las energías que se llegan hasta el mundo físico. El mundo físico no es más que la condensación de toda la energía superior que se vuelve materia. La materia es la concentración de la energía en su nivel más grueso, más denso. Y eso es en realidad lo que es. Yo le voy a pedir a Ángel de mi equipo de producción que por favor me haga llegar una chuleta que tengo por ahí. Porque ya que caímos en el tema de la energía, esto para mí es muy importante. Gracias, mi estimado. Yo le voy a entregar esto que si la cámara lo llega a captar, parecen unos garabatos.
Pero aquí hay sabiduría para rato. Y yo se lo voy a entregar a usted, doctor. Porque tengo entendido que de allí proviene todo, ¿no? Cuando Sí. hablamos de energía, eso es el árbol de la vida. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tal cual. Ok, yo lo escucho. Yo lo escucho. El árbol de la vida es como el mapa base que utilizamos en Kabbalah para entender, tratar de entender cómo la energía infinita se vuelve materia. Se vuelve luz densa, se forma la realidad. Y sí, como te había comentado, la energía creadora es tan potente, tan potente, tan potente, que en un principio cuando quiso manifestarse, estalló de lo potente que era, porque no había quien se le resistiera. Cuando una energía es muy potente, necesita otra energía de restricción, porque si no, no forma vasija. Si no, no se colecta lo que te están dando. Entonces, en un primer momento, la energía creadora emitió una enorme cantidad de energía, no quedándose contento con ser una entidad permanentemente productora de energía o emisora de vibraciones. Y en el momento en que quiso verse, se dice que somos nada más que la voluntad del creador de verse a él mismo, y que simplemente lo vemos en todo lo creado. Todo lo creado es simplemente formas de Dios de verse acá en la materia, en la tierra. Entonces, el sistema de árbol de la vida es simplemente un sistema de filtraciones, un sistema de ralentizaciones de la luz, un sistema que hace que la energía de la luz, de la información, vaya cayendo poco a poco para que la vayas procesando poco a poco y se vaya equilibrando de un lado a otro, pero siempre manteniéndose en el centro. O sea, el árbol tuviste que tiene dos pilares, uno derecho y uno izquierdo. Hablamos de que el pilar derecho era de expansión, que era masculino, y que el pilar de la izquierda era restrictivo, que era femenino, y que el centro era el equilibrio. Es tal cual, pero el equilibrio es un equilibrio que nunca es fijo, es oscilante. Ese equilibrio está siempre moviéndose de derecha a izquierda. O sea, nunca vamos a tener una intuición volada, una Jogma volada todo el tiempo conectada con el infinito y no tener una Binah que te ponga límites a la vida diaria. La Binah simplemente te recuerda de que no todo está hecho para estar conectado con el infinito, que necesitamos mucha de esa información para vivir en la Tierra, pues. Y el arte es usar la luz del infinito para vivir en la Tierra día a día con todos los avatares que tenemos en la vida. Y en el intermedio, entonces, hay muchas energías de ralentización. Pues la primera gran estación es la más importante del árbol, que ni siquiera es una esfera, no es una sefirá, es una sumatoria, es en realidad la fusión de la Jogma con la Binah, que se llama Da'at. Da'at es el conocimiento. Tú eres más importante y eres más sabio y procesas mejor la información y la luz si tienes mejor Da'at. El Da'at no es que sea mejor, sino que tengas un Da'at equilibrado, que sepas cuándo dar y cuándo recibir, sepas cuándo subir y cuándo bajar, cuándo ir a la derecha y cuándo ir a la izquierda. O sea, el Da'at es el que te dice sube, baja, recoge, estira. Pero es lo más importante porque es como el sistema circulatorio del árbol. Conecta desde Keter hasta Malhut, la última esfera, que es la esfera de la tierra, del reino, de la vida diaria. Y hace que la energía que circula a través de las sefirot esté balanceada de un lado a otro. La estación se puede dividir en triadas. Clásicamente se utilizan muchos métodos de fragmentación para poder entender estos conceptos. Son abstractos, son conceptos totalmente abstractos, porque son conceptos para entender cómo nos iluminamos, cómo aprendemos, cómo ejecutamos. La triada intermedia, la triada emocional, va entre Gesed y Geburah. Gesed es la misericordia y Geburah es la restricción. ¿Ok? Y entre las dos está Tiferet, que es el corazón, que es el centro de tu yo. El centro del yo es Tiferet,
que traduce realmente como corazón. Y las esferas más inferiores, que son las esferas donde nosotros nos expresamos en la vida diaria. Estas esferas de las que habíamos hablado no están en este plano temporoespacial, están arriba, están vibrando en un nivel que no tiene tiempo ni espacio en realidad. Nosotros nos expresamos en las esferas más densas, en Od, que es la palabra, que es el verbo. Okay. Okay. Od. Okay. Sí, H-O-D, Od. Es la expresión verbal. En Netzach, que es la belleza del arte, de la magia, del juego, de expresarnos. la expresión no verbal. Okay. La expresión no verbal es Netzach. Es todo lo que tiene que ver con arte, con música, con tu contenido de imaginación, ¿okay? Asociado a expresión. Y luego viene una esfera que es importantísima, que es el fundamento. El fundamento de la vida se llama Yesod. Yesod es como la suma de todas las inputs que tú tienes en tu vida, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tu ciudad, tu linaje, todo el idioma que hablas, el ambiente en que te desenvuelves, hace que tú tengas todos los condicionantes sociales en Yesod, que es tu ego. Tu ego. Okay. Tu ego, que es muy importante. Hay que ser egoístas más o menos como hasta los 40 años. Muy egoístas, porque el ego necesita ser muy fuerte para poder ascender a los niveles de autoconocimiento que se alcanzan en los niveles que están por encima de la Tiferet. O sea, el viaje que se hace desde Tiferet a Keter, se necesita un autoconocimiento muy importante, donde ya tu ego, ya no sea importante, que tu persona ya no sea importante. Pasa un segundo tu persona plano. es un segundo plano, y lo que tú persigues es trascender lo que tu personaje vino a hacer a este plano, trascenderlo en obras. ¿Cómo se van a acordar de ti cuando tú ya no estés acá? Ese es el papel más tan importante que tiene el camino desde Yesod a Tiferet y a Keter. Quiere decir que una persona, sin querer generalizar, pero una persona hasta los 40 años debería estar por ese camino del egoísmo, en el buen sentido. En el buen sentido. Construyendo, ¿no? Construyendo. Para después dejar el ego a un lado. Sí, sí. Y buscar de trascender. Exacto, sí. Hay pero gente, no es posible hacerlo antes. Sí, desde luego. 40 es una cifra simbólica. Simbólica, okay. 40 tiene que ver con la letra Mem en hebreo. El valor numérico de la Mem es 40. Okay. Y de hecho 40 es un número muy mágico. Si tú lees, por ejemplo, las escrituras o lees cualquier evento, el número 40 días en el desierto, 40 días en el exilio, 40 años en el éxodo, 40 es un número mágico. 40 es un número de la letra Mem, que es el de la transición, el del movimiento. Okay. Cuando el pueblo de Israel se mueve de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, a Israel, ese tiempo fueron 40 años. Entonces, el número 40 son como 40 años de vida, pues. Okay. Y de hecho, Mem, que es una letra madre, te había comentado que las letras hebreas son 22, pero que 3 son madres porque son las que unen las energías más importantes. La que mueve la energía de Jokma a Binah, que es la Shin, que es el fuego, la que mueve la energía de Geset a Geburah, que es la letra Aleph, que es la del equilibrio real. En realidad la letra Aleph es muy importante, pues la unidad vale 1. Y la letra Mem, que une a Netzach con Od, que es la letra de la transición, pues del viaje. Entonces, esa energía de Yesod es muy importante, la del ego, porque también es la que conecta directamente con la materia, la materia y el reino, Malhut. Tiene un solo canal que se conecta con Yesod, porque hay una íntima conexión energética entre tu medio ambiente, tus condicionantes externos y lo que haces en la vida diaria. Lo que haces en la vida diaria no es más que la expresión de lo que recibes de tu output vivencial. Okay. Entonces, eso hace que
que tu vida diaria en Malhut, en el reino, es Malhut el reino. De hecho, el reino está en la tierra. O sea, el reino es esto que tenemos aquí, donde vivimos es el reino. El reino no está arriba en el cielo. El cielo es el cielo. Ni abajo es castigo. Ni abajo hay infierno tampoco. O sea, tal como concepto, el infierno es una invención de castigo punitivo religioso que no tiene nada que ver con la existencia. Bueno, acá tuve sentado también al presbítero Luis Eduardo Martínez, que le mando un fuerte abrazo, que también conversó sobre eso, y cuando hablaba de infierno era una transliteración, que era de inferior, abajo. Sí. No hablaba de candela, ni de paila, No, ni de eso, nada. Eso es una invención religiosa. Del hombre. Sí, del hombre. Religiosa. Uno de los autores que he leído decía algo como que el hombre es tan malévolo a veces que tiene que decir que hay un cielo y un infierno, una recompensa en otra vida para que la gente haga el bien en esta. Claro. Y aquí tengo un rundown inmenso de preguntas que espero que el tiempo nos alcance para conversar sobre todo esto porque está demasiado interesante. Pero usted hablaba de números. Y hay un número en específico por el cual yo le quiero preguntar a usted. Porque de hecho usted lo tiene dentro de los grados de la masonería. Yo no sé si ustedes han escuchado, lo que estén viendo esto, los que sean venezolanos. Cuando alguien le dice algo a otro, te voy a pasar un dato, pero grado 33. ¿Qué es el grado 33? Buena pregunta. Bueno, el grado 33 es el último grado de la masonería escocista. La masonería escocista tiene grados para darte más responsabilidades. En realidad, cada grado es una responsabilidad nueva que se te da en la orden. Cuando se llega al grado último, al grado 33, ya te dan hasta la última responsabilidad, que son la parte administrativa de la orden. El grado 33 es un grado administrativo masónico desde el punto de vista de darle el nombre de ilustre y poderoso hermano al que lo recibe, porque es ya el que ya terminó una cadena de grados anteriores, 32, 31, 30, el ilustre caballero Kadosh. Fíjate, muchos nombres de los grados escocistas son nombres hebreos, porque la masonería surge de un ideario judeo-cristiano, donde se tomó muchas lecciones del Antiguo Testamento, en el hecho de que la masonería hace una analogía del templo del rey Salomón. El templo del rey Salomón es el templo donde nosotros hacemos nuestros trabajos en masonería, el templo que nosotros utilizamos en nuestros trabajos masónicos de simbolismo o de logia capitular o de logia filosófica o de logia de grados superiores, es una rememoranza del trono del trono del rey Salomón y del palacio del rey Salomón. Y por eso es que hay columnas, dos grandes columnas, una a la derecha y otra a la izquierda, que tienen un significado específico. Y tienen que ver con Kabbalah en el sentido de que una es de bondad y la otra es de rigor. O sea, una columna es bondadosa y la otra es rígida. Okay. En el hecho de que hay equilibrio o oscila entre una fuerza y la otra. Pues. Los masones desde hace mucho tiempo entendieron que ese era el quid del asunto, de que había que balancearse entre el rigor y la belleza. Pues, dualidad. Exactamente. El dualismo es simplemente buscar unión. O sea, hay dualismo para buscar la unidad. Es una cosa que es paradójica, pero es real. Pues. Hay algo muy interesante de lo que conversábamos en uno de los cafés que nos tomamos, y me gustaría dejarlo claro en esta entrevista, cuando usted conversaba acerca de la dualidad, y yo creo que le hice esta pregunta, es decir, que hemos venido equivocándonos en encerrarnos o encasillarnos en femenino y masculino, cuando realmente es algo diferente. Sí, sí. En realidad, bueno, el término femenino y masculino es en cuanto al género físico que biológico. Tiene el ser humano biológico. Exacto. Okay. El género es masculino y femenino. Uh-huh. De hecho, la arquitectura genética del hombre está hecha para
una arquitectura genética de hombre y de mujer, porque el ADN del hombre y el ADN de la mujer está establecido como tal. Pues. Tenemos marcadores genéticos que determinan si se es hombre y se es mujer por la cantidad de cromosomas que tenemos. Pero desde el punto de vista energético, siempre hablamos de que cualquier hombre tiene que asumir el rol de recibir y que cualquier mujer tiene que asumir el rol de dar, de expandir. Entonces siempre hablábamos de expansión y restricción, porque siempre hablábamos de que lo que expande es masculino y que lo que restringe es femenino. Pero en realidad es, repito, una analogía, una sincronicidad entre el concepto de expandir y restringir. Ahora sí, siguiendo mi rundown de preguntas, doctor, hablando también de dualidad, porque vamos por esta misma línea, hay dos palabras que a mí me llaman la atención, porque al parecer son contrarias, pero una viene de la otra, y ya le voy a decir cuáles son. Uno de mis artistas favoritos, rapero venezolano, que trascendió, decía algo como "All we need is love", todo lo que necesitamos es amor. Y los que creemos decimos que Dios es amor, porque es dar. Ahora, hay una palabra que también puede provenir a causarle daño al amor, y vendría siendo el miedo. ¿Cuál es la confrontación que existe entre amor y miedo? Bueno, tengo un referente estudioso de la Kabbalah que dice que, Javier Wolkoff, que dice que la dualidad no es entre bien y mal, ni entre luz y oscuridad, sino entre miedo y amor. Wow. En realidad son las dos grandes energías que nos mueven. El amor, que es esa gran capacidad expansiva, y el miedo, que es la gran capacidad restrictiva. Pues. El miedo es restricción, es encerrarse, y de hecho, como tal, la oscilación que tenemos que aprender es entre ir a tener una mayor posibilidad de acercarnos al amor que del miedo. O sea que tenemos que vibrar en amor y no en miedo. El miedo hay que desprenderse totalmente de esa vibración. ¿Y es posible? Desde luego, todo está en el pensamiento. Acuérdate que el gran maestro de nuestra persona es nuestra mente. Okay. Nuestra mente, nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es la conexión que tenemos con el origen. Nuestro pensamiento es el hilo que está todo el tiempo conectado, 24/7. Tenemos conexión con el Creador 24/7. Y las órdenes que le das de la mente, que es el gran maestro de la ejecución, todo lo que piensas se ejecuta. Todo lo que piensas se ejecuta. Lo que pasa es que hay que saber en qué energía pensar. Pues si tú piensas en una energía focalizada, encaminada, se puede ejecutar. Todos los pensamientos se ejecutan. Por eso es que el verbo tiene un poder tan grande. Lo que tú emites en el verbo, tu voz, tus palabras crean. Ese concepto judío viejísimo de abracadabra. El concepto de abracadabra es un concepto de creación, de crear. Y son letras que se repiten, Aleph, Bet, Reish, Dalet. Son letras hebreas que se repiten en ciclos y forman la palabra abracadabra, que sirve para abrir todo. En realidad es una mezcla mística de fonemas para aperturar canales de luz, y bueno, sirven como guía, como mantras de meditación a la hora de que tú quieras aclarar. Para saltar a la siguiente pregunta, doctor, si usted pudiera darle un consejo, ni siquiera viéndome a mí, sino a su cámara, a las personas que constantemente tienen miedo, porque en la vida se nos plantean problemas, obstáculos, situaciones, y sobre todo lo que más conlleva esfuerzo a que quizás el éxito te genera vértigo. Y al parecer, o por lo que estoy entendiendo, te estás restringiendo tú mismo del amor. Que eso también podría tener algo que ver con la felicidad, o el concepto de felicidad que nos han vendido. Sí. Esa cámara es toda suya. Lo que puedo decir fundamentalmente es que el miedo es la forma de vibración
más errónea que podemos tener. O sea, hay que perder el miedo. El miedo a la muerte hay que perderlo de inmediato, porque todos sabemos que vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos en el mundo. ¿Que cuándo va a llegar? Bueno, nadie sabe. En realidad sabemos cuándo vamos a morir. Lo que pasa es que eso es una información encriptada y está bloqueada para que no tengamos miedo del día a día. Pero hay que vivir el día a día siempre trabajando sentimientos de expansión, sentimientos de amor, sentimientos de ver todo en su justo lugar. No existe mal, el mal no existe. El mal es bien en una posición equivocada. El mal es energía mal ubicada. Pero en algún momento esa energía mal ubicada circula y se pone en buena posición. O sea que en algún momento el mal se va a convertir en un gran corrector. Muchas cosas malas que nos pasan suceden para corregirnos, para darnos una lección de vida, para que volvamos al ritmo de vida adecuado y correcto en nuestra evolución como alma. Que podríamos llamarlo aprendizaje post-traumático, en un término psicológico. Exactamente. O sea, los traumas que tenemos en nuestra vida, que todos hemos tenido momentos traumáticos en nuestra vida, son simplemente recuerdos que te dan para decirte que esos momentos son correctores para tu conducta futura. O sea, que todo el mal que has recibido simplemente es una corrección para el futuro, para que eso vibre en una forma adecuada. Es más, de hecho, lo de los tiempos pasado, presente y futuro, que te lo había comentado que no existía, que el tiempo pasado, presente y futuro no existe. Existe solo el presente. O sea, solo existe este momento. Lo que ya pasó, cuando yo llegué al estacionamiento, ya eso pasó. Y mañana, lo que vaya a hacer mañana, a trabajar, a reunirme, a tener alguna actividad, eso es mañana. Pero todo está sucediendo hoy. Todo sucede hoy. Y los fractales de tiempo están sucediendo en este momento. Se están sucediendo igual en muchas columnas de tiempo que son infinitas. O sea, no sabemos cuántas líneas de tiempo tenemos simultáneas. Pero estos cuerpos encarnados que tenemos aquí solamente están viviendo esta realidad. Probablemente en otra realidad de tiempo no estemos aquí, ni estemos grabando, ni estaríamos en otro sitio haciendo otro oficio. Pero nada, la sincronicidad es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Un concepto que argumentó un neuropsicólogo, un neurocientífico, Jacobo Greenberg, que hablaba del encuentro de la sinergia, de la sintergia cuántica, que cuando dos partículas se ven, se enlazan y después quedan eternamente unidas. Pueden estar en sitios distintos, pero si una vibra, la otra siente la vibración. Wow. Y es realmente, ese es un científico que si puedes verlo, realmente te vuela la cabeza cuando lo lees, porque él estaba hablando en un idioma que ya casi no se entendía. Pues. El maestro Mario dice que en un momento la Jogma se conecta tanto con la divinidad que caes en una cosa que se llama la clipa de Jomala. O sea, la cáscara de Jogma es la locura. O sea, te sientes que te estás volviendo loco, que estás en demencia, que lo que estás pensando es una locura. Y es eso, pues. Ya no hay filtro. Y por supuesto los que están en este plano no lo ven no lo comprenden, común, claro. No lo comprenden exactamente. Wow. Hablamos de miedo y amor. Y dentro de esa pregunta le dije una palabra que creo que nos han vendido desde que estamos en el colegio, desde que estamos niños. Y es como una eterna búsqueda, ¿no? De haz tal cosa haz esto esto te va a llevar a este camino, a la felicidad. Desde un punto de vista cabalista, pudiéramos llamarlo, ¿qué es la felicidad? Interesante. La felicidad es hacer lo que te gusta. La felicidad es hacer lo que tu alma vino a hacer este plano físico. Si tú eres feliz haciendo entrevistas, haciendo periodismo, y eso es lo que te da vida a tu alma, bueno, ese es tu objeto. Eso es lo que te va a hacer feliz. A mí me hace feliz mi profesión, operar, ver pacientes. La medicina es muy cabalística en el sentido de que es muy de dar y recibir, porque nosotros facilitamos
cuando se trabaja en el área de la salud, uno facilita mucho el intercambio energético con nuestros pacientes. Entonces le damos, recibimos, interactuamos, y bueno, eso es algo que te hace mantener vivo, pues hace que el propósito de tu alma tenga sentido. Una profesora que tuve, muy queridísima, a quien le mando un fuerte abrazo si está viendo esto, voy a tratar de hacérselo llegar, Leonora Costa de Petit, psicólogo. Ella decía, me dijo en una entrevista, tener proyectos nos mantiene vivos. Sí. Y lo estoy Tal cual, comprobando hoy acá. Sí, tener proyectos nos mantiene vivos en el sentido de que tener un motivo de hacer el día es algo que te mueve, pues. O sea, es algo que te mueve a estar activo, pues. Hablando de actividad, hay una actividad que puede considerarse un deporte y es el ajedrez. Escuché o leí por allí que la Cábala podría considerarse como las reglas del ajedrez de la vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede interpretar eso? Tiene una analogía muy interesante. El ajedrez es un juego ciencia. Es un juego que tiene reglas que prácticamente son infinitas, pues, porque las posibilidades que da el ajedrez de reglas para una jugada son infinitas. Y en la Cábala te da un paquete de reglas para comprender la vida y el alma, que están en el estudio de esas energías. Son básicamente 10 energías que van desde lo más sutil hasta lo más denso, y formas que van ralentizando esa energía desde lo sublime hasta lo más denso, y que simplemente tienes que aprender a moverte en cada esfera, en cada energía. Pero no es que vas a decir, hoy voy a estar en Oto, mañana voy a estar en Geburá, o mañana voy a estar en Hogma. No. En cualquier momento las 10 energías tienen que estar moviéndose. Okay. Y una le da a la otra. Una me restringe, otra me expande, una me hace hablar, la otra me hace pensar, la otra me hace buscar una memoria de alguna bibliografía que me leí, de algún profesor que me dio una nota, y entonces yo te la expreso. Y a la vez tengo la suficiente capacidad de modularla para que sea comprensible, porque muchas veces el conocimiento a veces no es muy comprensible, porque a veces es muy abstracto. Y es lo que te digo, que a veces procesar la información tiene su solapa de racionalidad. Necesitas racionalizar la sabiduría, porque si no, no tienes conocimiento. Dostoyevsky decía algo, y lo voy a parafrasear porque no tengo la frase exacta, pero Dostoyevsky decía algo como: tener demasiado conocimiento es una verdadera enfermedad. ¿Por qué alguien podría decir eso o afirmar eso? Usted, que es una persona que maneja conocimiento y sapiencia, ¿es realmente una enfermedad o más bien es un privilegio? Bueno, no creo que sea una enfermedad. Probablemente fue parafraseando el límite de la sabiduría, ¿no? Porque, bueno, de los grandes que pidieron sabiduría, bueno, Salomón fue uno que cuando el Creador le dijo ¿qué quieres?, él solamente le dijo que quería sabiduría. Y le fue dado todo, de hecho. Él se le dio todo. Es tal vez el humano más privilegiado que ha existido, ha sido Salomón. Wow. Porque el Creador le dijo: tienes la sabiduría, ese va a ser tu gran privilegio, vas a saber todo. Y de hecho, los bienes materiales son importantes porque la materia se hizo para usarse, y es importante porque eso es lo que te hace mover en la sociedad, pues es lo que te hace pagar las cuentas, comer, toda la fisicalidad de la vida se hace en materia, se hace con materia bajo la forma de dinero, bajo la forma de bienes, bajo la forma de propiedades. Aunque eso al final no es tuyo nunca, al final eso es algo que transitoriamente te sirve y después no te va a servir para nada. Y eso lo conversamos una vez, que le pregunté acerca de su propio antes y después de Cristo, como por así decirlo, sí, de alguna manera. ¿Cómo era su vida antes y después de conocer la Cábala? Y usted me habló de dinero, y le voy a volver a repetir esa pregunta acá frente a las cámaras. ¿Cuál es el antes y el después de Juan Carlos Jiménez al conocer la Cábala? Te diría que sería antes de volverme masón,
y después conocer la Kabbalah. Porque en realidad la masonería es una forma de hacer Kabbalah sin ser Kabbalah. Además, de hecho, yo me inicio en la Kabbalah por un maestro mío que me enseña de Kabbalah, y después la idea me gustó, la investigué y después la desarrollé. Y después que la desarrollas es difícil que te salgas de ella, porque se vuelve como un sistema de vida para ti. Cuando la Kabbalah entra a tu día a día, entonces tú ves todo como con más sentido. Le da sentido a todo. Le da sentido a lo bueno, a lo malo, a lo oscuro, a lo claro. Y entonces esos fueron los dos grandes momentos. Antes todos somos muy materialistas, porque la materia, vuelvo y te repito, es indispensable para vivir en este plano físico. Pero el valor de la materia, después tú le das cierto nivel. Disminuye. Exacto, el nivel de concentración de materia es diferente. Es diferente en el tiempo. Tú vas balanceando que la felicidad de algunas personas que son cercanas a ti son más importantes que el dinero millones de veces. O de que todo funcione bien alrededor tuyo es más importante que el dinero que tú tienes en tu cuenta. Entonces, eso es muy importante. Darle el justiprecio a tu felicidad. Que puede ir relacionado a lo que hablábamos anteriormente de dejar el ego a un lado, ¿no? Sí, eso es muy importante. Yo tengo montones de conocidos que a estas alturas del juego todavía tienen un ego muy alto. Que yo me imagino que ya debieran ser menos ególatras, menos egoístas, en el sentido de construir un ego después de los 50 años. Ya no es importante. El ego se construye hasta los 40. Después de los 40 es saberlo administrar. Saber administrar el ego para tener un yo fuerte, para tener un yo que trascienda. Que te recuerden por tu yo, no por lo que tenías. Exactamente. Hay una palabra, doctor, que es muy importante para mí. De hecho, la llevo tatuada. Y es una palabra que proviene del griego. Metanoia. Meta viene a significar más allá y noia de la mente. Cuando unimos esos dos términos, nos da el concepto de metanoia, que es un proceso de transformación que va más allá de la mente. Y aquí quiero hablar con usted específicamente de algo que probablemente usted sabe por ser neurocirujano, y es de la neurocoherencia. Sí. Un concepto que no lo quiero explicar yo, por supuesto, pero sí lo relacioné entre metanoia, que es un proceso de transformación, con esto de la neurocoherencia. ¿Cuál sería para usted esta unión? Es un concepto que se está dando ahorita, se está explotando mucho en este momento, pues se está descubriendo la importancia de que la neurocognición y el entrenamiento neurolingüístico, el PNL y todas estas cosas que hacen que tu mente vaya a un ritmo más alto de lo que estás procesando, sea algo así como metanoia, ¿no? O sea, que estás más allá de la mente como tal. O sea, que tu mente vaya más arriba, cada vez más arriba, pues que puedas hacerte preguntas cada vez más profundas, condiciones cada vez más complejas. Y la neurocognición es eso, pues el entrenamiento que puedes tener tú, unos lóbulos frontales, una corteza prefrontal mucho más pulida en conexiones para que tu mente sea mucho más sináptica, mucho más conectada. Por ejemplo, yo tengo desde el 2015 que comencé a estudiar hebreo. Yo lo veía al principio como ultra difícil que yo pudiera leer hebreo o hablar hebreo. Y bueno, en realidad sí es posible. Tú puedes leer hebreo y puedes hablar hebreo y arameo, porque son lenguas con las mismas raíces, las mismas matrices. Son bilíteras y trilíteras, entonces tú aprendes el concepto de las raíces de las letras y en realidad vas construyendo. Y la fonética es muy parecida a la fonética que tenemos en español, en el sentido de que cuando ves las vasijas, o sea, las letras para nosotros son como vasijas de información. Y entonces cada letra hebrea, que son 22 letras desde la Aleph hasta la Tab, tú simplemente vas cómo conectan esas letras. Y el idioma hebreo tiene una particularidad: el idioma hebreo no tiene vocales, no tiene vocales escritas. Tiene vocales que son puntos geométricos que se colocan debajo de las letras. Entonces, si tú quieres hacer una A, tienes 3 A, que son puntos o rayitas que se colocan debajo de la letra.
tienes E, I, O y U, y esos van a ser simplemente puntos diferentes que se colocan debajo de las letras, pero las vocalizan. Es más, se dice en Kabbalah que cuando se filtra la información desde los planos más altos a los planos más bajos, primeramente las vibraciones se vuelven vocales, son sonidos vocálicos, y después de que los sonidos vocálicos se estabilizan, forman vasijas de recepción que son las letras. De hecho, las 22 letras hebreas conectan el universo de Yetzirah, que es el universo de la formación. El universo de la formación está casi que pegado al universo, está pegado al universo de la Tierra, del universo de Asia, el universo del día a día. Entonces, el universo de Yetzirah, que es el que tiene las 22 letras hebreas, simplemente son receptores de luz ya organizados, y el universo de Briah, que es más alto, que es el universo de la creación, y el universo de la emanación, que es el universo de Atzilut, que son los universos que están más conectados con la matriz de la creación infinita. Son como, vuelvo y te repito, son formas de que la luz se vaya cubriendo de vestidos, de envolturas. La luz se envuelve para que no te pegue tan fuerte. Maestro Mario dice que uno tiene que tener anteojos, gafas en España, ¿no? Gafas potentes para taparse de la luz. Luz hay siempre muchísima. Pero lo que hay que tener es buenas lentes para que la luz no te incandile, pues, no quedes quemado por tanta luz. No quedes demente de tanta información. Si quiere, esta cámara son suyas también, para que le mande un saludo al maestro Mario, gran cabalista, uno de los que cuando alguien se inicie, conoce este término, lo ves en YouTube, lo ves en libros, lo ves en todos lados, ha sido uno de los precursores de esto. Y bueno, usted, uno de sus estudiantes, imagínese. Bueno, es un privilegio ser alumno de Mario Sabán. Mario Sabán es para mí un referente mundial en estudios de misticismo hebreo, sobre todo por la organización que ha hecho de la escuela. La escuela es tal vez el sitio, por lo menos en idioma español, donde el conocimiento de la Kabbalah está muy organizado, de modo tal de que no te pierdas dentro de tanta sabiduría. Hay demasiada sabiduría. Entonces, es una forma de entrar en forma estructural, y le agradezco a la escuela, al maestro Mario Sabán, que de paso es una persona muy humilde. Es un hombre con 8 doctorados, probablemente va a tener más, porque él cada día está investigando, estudia, él le dedica diariamente tiempo al estudio, tiempo a compartir con sus alumnos, tiempo a compartir con la comunidad a la que él le envía la sabiduría de la Kabbalah. Y bueno, es una persona entrañable, una persona muy querida, transmite amor, transmite sabiduría. Nunca te sientes lejano a él, estás muy cercano a él. Y de hecho, bueno, ahora estamos terminando la maestría y sabemos que vamos a seguir en contacto, porque de una forma u otra la escuela se mantiene activa y es una escuela muy sólida. Realmente he disfrutado los 5 años que tengo en ella totalmente. Ya es momento de ir quizás dándole los toques finales de esta entrevista, pero hay unas preguntas que no puedo permitirme dejarlo ir, doctor, sin hacer estas preguntas. Me gustaría ver desde una perspectiva, quizás colocarme sus lentes un momento, desde una perspectiva cabalística y masónica, ¿qué opinan estas dos corrientes en cuanto a estas 3 cosas? Dinero y abundancia, amor y relaciones, y salud y bienestar. Vamos a responderla por partes. Un concepto o una perspectiva desde lo cabalístico y masónico acerca del dinero. Bueno, es necesario porque es necesario en el sentido de que es un instrumento, y como instrumento debe ser utilizado. Es un instrumento que te permite realizar tareas, realizar crecimiento, estudiar, mantenerte en tu vida diaria. Hay que utilizarlo, está hecho para ser utilizado. No está hecho para guardarlo y para acumularlo, está hecho para movilizarlo y saberlo bien usar. Ahora, desde el punto de vista del amor o las relaciones. Bueno, lo que comentamos, lo que nos mueve en realidad a todos es el amor. El amor es no es ni siquiera un sentimiento, es una energía.
La energía del amor es todo lo que mueve al mundo. La energía del amor es esto, como esa expansión del creador que está dentro de ti, con una chispa que busca el entrelazamiento con tu alrededor. Es diferente el amor que el enamoramiento. El enamoramiento es la química de pareja, pero no, el amor es diferente al enamoramiento. El amor es un sentimiento, más que sentimiento, prácticamente la energía que te mueve. Desde un punto de vista también acerca de la salud o el bienestar. Que hay que, es tal vez uno de los puntos que menos cuidamos. No nos cuidamos y tenemos que cuidarnos muchísimo, en el sentido de que nuestros cuerpos son nuestros templos y nuestros templos tienen que estar limpios, cuidados, bien alimentados, bien energizados. Hacernos una limpieza de todas esas energías tóxicas, energías negativas, energías de enfrentamiento, de odio. El odio, el sentimiento de odio, de envidia, son energías muy negativas, te consumen energía, te sacan del juego porque te dan miedo. Entonces, el cuerpo como tal hay que cultivarlo, hay que ejercitarse, hay que tener más conciencia de él. Lo descuidamos muchísimo, yo particularmente lo descuidé muchos años de mi vida. Estoy retomando en el cuidado del cuerpo físico prácticamente en los últimos años, pero hay que cuidarlo. Aquí hay un punto que lo tocamos en algún momento, por supuesto fuera de la entrevista. El tiempo se nos quedó corto. Hay que grabar 3 episodios más por lo menos. Y lo tengo tal cual como lo escuché de usted. Proceso, no resultado. Exactamente. En realidad, lo importante en la vida es el proceso, es la pregunta, no la respuesta, no el resultado. Lo que te mueve es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es lo que te hace que te mantengas activo en la energía vital. Los resultados son secundarios. Los resultados son las respuestas. En realidad la parte brillante es la pregunta, es el proceso. Si estás en el proceso, estás bien. Si estás en el proceso, estás en el camino. Un consejo para todos aquellos que estén iniciando un proceso de cualquier tipo, porque hay distintos procesos en la vida, laborales, relacionales, familiares, etcétera. A todo aquel que esté iniciando hoy un proceso, estamos finalizando el año 2025 y muchos ya tenemos quizás planificado ese futuro que ya sabemos que no existe, pero ya tenemos una visión así a lo lejos, un espejismo de qué hacer con el 2026. Y por eso esta fue una de las últimas entrevistas que dejé para este año, para cerrar con broche de oro, con buena energía, con una espiritualidad bien cargada en el estudio y para todos los que nos han seguido durante este año, que ha sido de mucho aprendizaje, de muchos tropiezos, pero de muchos levantamientos también. Estamos en un juego. Los que estamos jugando este ajedrez, ¿cuál es la recomendación para los que están en este proceso y deben disfrutarlo aún más sin esperar algo del resultado? Bueno, el consejo fundamental es que si están jugando, están bien. Si ya comenzaron el camino, es porque era el camino que tenían que tomar. Y si estás vibrando, que vibres alto, que vibres muy alto para que todo se vaya encaminando en la misma cantidad de energía que estés colocando en el proceso. O sea, que el proceso sea el de la ruta, de que estás trazándote con la metanoia suficiente para que vayas más allá de las metas que te colocaste. Las metas son simplemente el límite. Tienes que ir más allá del límite. Más allá del límite. Doctor, ahora sí, para ir finalizando, un mensaje suyo, algo que quizás yo no le pregunté como anfitrión y usted quisiera dejarle saber a la gente, ni siquiera como doctor, como Juan Carlos. ¿Qué quisiera decirle Juan Carlos a su familia, a los que lo conocen, a los que no? Todo suyo esas cámaras para ir cerrando este episodio. Bueno, el consejo que siempre doy es que estemos siempre en un equilibrio práctico con la realidad, de que todos los problemas que se nos presentan potencialmente pueden ser resueltos, que los límites son simplemente obstáculos transitorios que se te colocan para ver cuánta capacidad de solución tienes en tu persona, que el mal es bien en posición inadecuada y que cualquier cosa mala que veas simplemente digas tenía que estar ahí
para corregir. Pero casi todos los que me conocen saben que esa es mi filosofía de vida desde hace muchos años. Y bueno, agradezco la entrevista, estuvo muy, muy buena. Doctor, a usted agradecido nuevamente por su tiempo, por su disposición. Tengo que decirlo públicamente, desde el día 1 que me hicieron llegar el contacto telefónico del doctor, siempre una receptividad de su parte, siempre hubo disposición, y esto se dio en menos de 2 semanas. Así que le agradezco muchísimo, porque yo por acá, por mi parte, como anfitrión y como Ligia Antonio, los que me conocen, estoy atravesando un momento de metanoia. Y es bastante interesante cada día obtener más luz, que es más conocimiento, con los lentes respectivos, para no encandilarse. Pero también esta entrevista para mí fue una catarsis en lo ancho y amplio como periodista y como ser humano, así que le agradezco su tiempo y su sapiencia por haberle compartido acá en Usuario TV con nosotros. Señoras y señores, primera temporada del anfitrión, aquí hubo de todo: deporte, psicología, tuvimos también espiritualidad, y hoy estamos cerrando también con algo de espiritualidad, que es conocimiento, es luz. Así que quiero darle las gracias a todos los que estuvieron allí. Viene la segunda temporada, viene el 2026. Le envío todas mis buenas energías de parte de mi equipo de trabajo y mi persona a todos los que nos estén viendo, a todos los que nos han seguido. Venimos con muchas cosas nuevas, venimos con cosas frescas para ustedes, siempre de la mano de la información, de la educación y del entretenimiento, como siempre se los digo. Yo soy Ligia Antonio Cipoletti y hoy tuve el privilegio de ser el anfitrión del doctor Juan Carlos Jiménez. Doctor, agradecido por su tiempo. Señoras y señores, nos fuimos. Vamos arriba.